I am Angelina Julieta Palomino. I am 19 years old. I live in Colonia Cesar. I am bachelor student in foreign languages with an emphasis in English at the National Open and Distance University. El tema de hoy es métodos para probar la libre de argumentos. Nos proporcionan tres proposiciones simples. Proposición R, los motores de combustión interna que usan combustibles fósiles generan gases de efecto invernadero. Proposición S, los gases de efecto invernadero provocan el calentamiento global. Proposición T, el calentamiento global genera cambio climático. Nos dan la proposición compuesta en lenguaje simbólico de este ejercicio. Lo que tenemos que hacer es pasar esta proposición compuesta que está en lenguaje simbólico al lenguaje natural. Para realizar esta proposición compuesta en lenguaje natural debemos de tener en cuenta el orden en el que se encuentra la proposición compuesta en lenguaje simbólico. La primera proposición es R, pero antes de esta proposición compuesta que está entre paréntesis, tenemos el conector condicional, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vendría siendo sí, y aquí sí proseguimos con la proposición que se encuentra entre paréntesis, la proposición compuesta. Sería sí, proposición R, los motores de combustión interna que usan combustibles fósiles generan gases de efecto invernadero. Nos damos cuenta que el conector que une a la proposición R y la proposición S es el conector de conjunción y sería proposición R, la que acabamos de leer, conector de conjunción y proposición S. Los gases de efecto invernadero provocan el calentamiento global. Terminando con la proposición compuesta entre paréntesis, completamos el conector del condicional, que sería el entonces. Y entonces. Y seguimos con la proposición T, pero en la proposición compuesta nos presentan una proposición T negada. En este caso quedaría, el calentamiento global no genera cambio climático. En conclusión, la proposición compuesta en lenguaje natural se leería, si los motores de combustión interna que usan combustibles fósiles generan gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero provocan el calentamiento global, entonces el calentamiento global no genera cambio climático. Teniendo en cuenta el procedimiento para elaborar la tabla de verdad de manera manual, seguimos a explicar cómo realicé la tabla manual de la proposición compuesta de este ejercicio. Entonces tenemos tres proposiciones, R, S y T. Cada una debe de tener sus columnas. Y como son tres proposiciones, entonces son 8 filas. Aquí vemos. Entonces, primeramente, en la primera proposición, organizamos mitad verdaderas y mitad falsas. En la siguiente, de la primera mitad verdadera, lo dividimos a la mitad. Sería 2 verdaderas y 2 falsas. Asimismo, con la parte de abajo. En la siguiente, ya tocaría la mitad de la anterior proposición. En este caso sería una verdadera y una falsa, una verdadera y una falsa. Y así sucesivamente. Como dijimos anteriormente, si hay una proposición negada, debe tener su propia columna. Aquí está. Entonces, en este caso, sabemos que si T es verdadera, al ser negada, quedaría falsa. Verdadera, falsa, falsa, verdadera. Para irnos al resolver la primera
composición entre paréntesis, con el conector lógico de conjunción, debemos tener en cuenta esta tabla. Si las dos son verdaderas, nos muestra aquí que es verdadera. De lo contrario, es falsa. Entonces aquí tenemos que primero R y después S. Estas dos son verdaderas. Entonces, en esta columna vendría siendo verdadera. Las dos son verdaderas, quedaría verdadera. Aquí vemos que la antecedente es verdadera y la consecuente es falsa. En este caso, entonces, sería falsa. Y falsa, falsa. Entonces, serían falsas. Únicamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. Para llevar a cabo esta parte, debemos de tener en cuenta ahora el conector lógico de condicional. Nos dice que solamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Nos da otra tabla. Debemos de tener en cuenta el orden. En este caso, tomamos esta como número 1 y esta como número 2. Entonces, antecedente verdadera, consecuente falsa. Entonces, en este caso quedaría falsa. Y vemos que en las demás no cumple con la regla que nos da el conector lógico. Entonces, todas las demás son verdaderas. Nos dice que debemos de decir si la tabla es una tautología, una contradicción o una contingencia. Una contingencia es cuando se tiene como resultado final en todas las combinaciones valores de verdad y verdadero combinados. Vemos que aquí tenemos 7 valores de verdad y 1 falso. Significa que vendría siendo una contingencia, ya que hay valores de verdad y valores de falso combinados. Para el último punto a desarrollar, nos vamos a la página. Hagámoslo manualmente. R y S. Entonces, sí, entonces, lo vemos aquí. Y negación de T. Aquí abajito nos dice calcular. Esperamos que nos dé el resultado. Y vemos que como realizamos la tabla manual, asimismo nos presenta en el simulador. Bueno, esto es todo. Gracias por mirar. Espero que les haya servido. Espero que hayan entendido y espero que les haya ayudado.